Siente SUV blanco directamente contra mi antiguo buzón. Mirar alrededor y luego irse como si no hubiera pasado nada. En ese Mom2 buzón es ilegal y seguiré pasándole por encima hasta que lo arregles. Esas fueron exactamente las palabras que salieron de la boca de Karen Monroe, nuestra autoproclamada reina de la HOA, mientras estaba en mi entrada con esa sonrisita engreída. Pensé que estaba bromeando. ¿Quién admite abiertamente destruir propiedad federal con su propio SUV? Pero la evidencia era innegable. 3 veces en un solo mes, mi buzón había sido aplastado, destrozado y dejado en pedazos. Y ahora el culpable ya no era un misterio. Era la mujer que vivía a 2 calles, la que blandía las reglas de la HOA como armas y creía que nadie podía plantarle cara. Aquella noche, mirando los restos destrozados de mi buzón, algo dentro de mí cambió. Si Karen quería jugar al derbi de demolición con mi propiedad, yo jugaría también, pero en mis términos, y lo que construyera después sería más que un buzón, sería una fortaleza. Antes de meternos en esta batalla insana, deja un comentario abajo. Dime desde dónde me miras y qué hora es ahora mismo. La primera vez que pasó, pensé que fue mala suerte. La segunda vez, supuse que algún repartidor descuidado lo había rozado, pero la tercera vez, supe que algo no estaba bien. Mi buzón no solo estaba abollado, estaba obliterado. Metal retorcido, poste astillado, cartas esparcidas por el césped como confeti después de un desfile. El tipo de daño que no obtienes por un golpe aleatorio, lo obtienes cuando alguien pisa a fondo el acelerador y se asegura de que no quede nada en pie. Estaba allí con un puñado de sobres aplastados cuando lo vi, una notita rosa neón pegada a la barandilla de mi porche, ondeando en la brisa como si se burlara de mí. Aviso de violación, buzón no conforme, reemplazo inmediato requerido, regulasi, on de la HOA 7. 3, 4. Me reí en voz alta, pero no era la risa graciosa, más bien era del tipo, no puedo creer que esto esté pasando. Fue entonces cuando recordé lo que mi vecina, la señora Harris, me había susurrado 2 semanas antes. Ella había visto a Karen Monroe, la presidenta de la HOA de Cedar Glen, retroceder su reluento. Pensé que la señora Harris podría haberse equivocado. Después de todo, ¿quién en su sano juicio admite vandalismo con delito solo para demostrar un punto sobre las reglas de la HOA? Pero ahora, las piezas del rompecabezas encajaban, y la imagen era fea. Para cuando me calmé lo suficiente para leer el aviso de violación correctamente, me temblaban las manos. Establecía una fecha límite de reemplazo de 7 días y amenazaba con una multa diaria de $25 si no cumplía. Encima, ya se había añadido a mi cuenta una tarifa de remoción de $150. Imagínate, Karen destruye mi propiedad con su propio parachoques y luego tiene la audacia de cobrarme por ello. Si eso no grita abuso de poder, no sé qué lo haga. Entré enfurecido, lancé el papel rosa sobre la encimera de la cocina y marqué la oficina de la HOA. Por supuesto, la oficina de la HOA era básicamente el buzón de voz personal de Karen. Ella nunca contestaba en persona. Le gustaba el juego de poder de devolver la llamada en su propio horario, como si los propietarios debiéramos esperar a su conveniencia. Dejé un mensaje de todas formas, con la voz fría. Soy el Dr. Marcus Hale, 214 Cedar Glen Drive. Mi buzón ha sido destruido otra vez. Encontré su aviso de violación. Devuélvame la llamada de inmediato. Vamos a tener una conversación seria. No esperaba que llamara de inmediato, pero 20 minutos después, mientras estaba en el porche trasero con una cerveza, mi teléfono vibró. ID de llamada, Karen Monroe. Lo dejé sonar 2 veces solo para recordarme que no estaba a su entera disposición, y luego contesté. Doctor Hale, dijo, con tono almibarado pero cortante por debajo. Supongo que recibió el aviso. Oh, lo recibí, dije, junto con el buzón destruido que convenientemente olvidó mencionar en su pequeño aviso de violación. Karen ni se inmutó. Su buzón no era conforme. Sobredimensionado, pintado de negro, sin acentos de latón, representaba un riesgo para la uniformidad del vecindario. Las regulaciones de la HOA requieren su remoción. ¿Remoción? Estallé. ¿Quiere decir que usted lo atropelló 3 veces con su sub?
porque la señora Harris la vio, y sospecho que la abolladura en su parachoques coincide con los restos en mi jardín. Ella se rió, realmente se rió. Oh, Dr. Hale, no puedo ser responsable de dónde conduzco. Si su buzón hubiera estado conforme, tal vez no habría estado en el camino. Mi agarre en el teléfono se apretó. Así no funciona esto. Un buzón es propiedad federal una vez instalado para la entrega de USPS. Destruirlo es un delito federal. ¿Lo entiende? Hubo una pausa. Entonces su voz cambió a ese tono canturreado que usaba cuando quería recordar a la gente que ella tenía el poder. Las reglas son las reglas, doctor. Usted firmó el convenio cuando compró su casa. Si no le gusta, tal vez Cedar Glen no sea el vecindario adecuado para usted. Y luego clic. Me colgó. Miré el teléfono durante un buen minuto, la mandíbula tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. Fue entonces cuando Frank Dalton, mi vecino al otro lado de la calle, apareció paseando. Frank era un marine retirado, el tipo que usaba pantalones cargo todo el año y siempre llevaba una silla plegable en la caja de su pickup por si acaso. Asintió ante el desastre en mi césped. ¿Karen?, preguntó simplemente. Karen, confirmé. Frank escupió al césped. Claro, ha estado tras de ti desde que discutiste con ella por esas luces de jardín el año pasado. No le gusta a nadie que se le enfrente. Sí, bueno, dije, pate. Ando un pedazo de metal retorcido. Esta vez eligió al tipo equivocado. Frank sonrió. Bien, ya era hora de que alguien le plantara cara. Esa noche, en lugar de ver la tele o ponerme al día con las revistas médicas como suelo hacer después de un turno, me senté en la mesa del comedor con un bloc amarillo y la carpeta del convenio de la HOA que saqué del armario. Si Karen quería pelear conmigo con reglas, la ahogaría en ellas. El convenio tenía 123 páginas de letra pequeña miseria, pero enterrada en la sección 14. 2 estaba exactamente lo que necesitaba. Todos los avisos de violación deben entregarse por escrito físicamente, y los propietarios deben tener un periodo de cura de 14 días antes de la ejecución. No había recibido ningún aviso por escrito antes de la súbita remoción de mi buzón. Eso por sí solo hacía sus acciones ilegales según las propias reglas de la HOA, pero lo mejor vino después. Una búsqueda rápida en la ley federal, gracias Google, sacó 18 U.S.C. Section 1,75, que establece: Whoever willfully or maliciously injures, tears down, or destroys any letterbox or other receptacle intended or used for the receipt or delivery of mail shall be fined or imprisoned up to 3 years. Así que, no solo Karen estaba rompiendo sus propias reglas de la HOA, ella estaba entrando en territorio de delito grave. De repente, la dinámica de poder ya no parecía tan unilateral. Aún así, sabía que no podía simplemente entrar en la próxima reunión de la HOA, agitar una impresión de la ley federal y esperar que Karen se desmoronara. La gente como ella no se rinde bajo presión, se multiplican. Si quería ganar, necesitaba más que reglas, necesitaba un plan, algo tan a prueba de balas, tan innegable que incluso Karen no pudiera darle la vuelta. Miré de nuevo el montón de metal destrozado fuera de mi ventana, y entonces la idea me vino. Si ella quería destruir mi buzón, vale, yo construyo. Iría uno que no pudiera tocar, una fortaleza, un monumento, algo que ridiculizara su poder y convirtiera cada uno de sus ataques mezquinos en una broma. Pasé el resto de la noche esbozando ideas, tomando notas, incluso cotizando postes de refuerzo de acero en línea. El corazón me latía con partes iguales de rabia y emoción. Esto ya no era solo por el correo, era por trazar una línea en la arena, por decirle a Karen Monroe que su reinado de terror terminaba aquí, en mi césped delantero, porque esto es lo que pasa con gente como Karen. Prosperan cuando nadie se les enfrenta, viven de la intimidación, de hacer que todos los demás pongan los ojos en blanco y murmullen, pero nunca actúen. Pero el momento en que alguien responde públicamente, en voz alta y con pruebas, es cuando su imperio empieza a crujir, y yo no solo iba a responder, iba a humillarla. No fui a la puerta de Karen para buscar drama,
Fui porque alguien acababa de cometer robo y vandalismo con delito a plena luz del día, y la idea de que la misma persona pudiera aparecer en mi buzón la semana siguiente y volver a hacerlo sin consecuencias me ponía la piel de gallina. Su casa estaba en la esquina como si estuviera tallada en privilegio. Una McMansion beige con setos perfectamente recortados y un asta de bandera que nunca dejaba de lucir la virtud cívica de moda ese mes. Su SUV reposaba en la entrada con una placa vanidosa como si fuera una pancarta anunciando a la monarca. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé por el camino. Cuando abrió la puerta mosquitera, casi me reí de lo teatral de la escena. Karen Monroe, en su Power Blazer, un blazer que parecía poder plancharse solo, sonrió como sonríen los tiranos cuando se encuentran con un diente afilado. Dr. Hale ronroneó. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puede ayudarme usted? Repetí. ¿Cómo explica que mi buzón haya sido atropellado 3 veces en 4 semanas? Ella ladeó la cabeza como una mujer considerando un rumor delicioso. Su buzón no era conforme, sobredimensionado, acabado incorrecto y, francamente, desentonaba con la estética de la comunidad. Emitimos un aviso. Usted emitió un aviso al atropellarlo, dije, sosteniendo la notita rosa y observando cómo su expresión brilló por un segundo, divertida, luego ensayada. La señora Harris me dijo que la vio retroceder su vehículo contra él. Ella puede confirmarlo. La sonrisa de Karen se tensó. La señora Harris tiende a exagerar. Tenemos estándares en Cedar Glen. Usted firmó el convenio, Dr. Hale. Lo hacemos cumplir. La conversación podría haber terminado ahí. Para la mayoría de la gente, así habría sido. Pero yo tenía esa sección marcada, el pequeño párrafo del convenio que decía: los avisos debían entregarse físicamente y a los propietarios se les debía conceder un período de cura. También tenía algo que importaba más que el papel. Un grupo de testigos que habían visto a Karen tratar las reglas como un deporte y vecinos que no se quedarían callados. Así que presioné. Si envió un aviso por escrito, preséntelo, dije. No un correo electrónico, no un anuncio, un aviso entregado. El convenio dice 14 días para subsanar antes de la ejecución. Ella golpeó con una uña perfectamente manicura el marco de la puerta. Enviamos avisos electrónicamente. La Junta votó. No puede sustituir un correo electrónico por un aviso por escrito cuando el convenio exige explícitamente la entrega. Intervine y el buzón es propiedad federal una vez puesto en uso para la entrega postal. Si alguien lo manipula, eso está fuera de la jurisdicción de la HOA. Por un latido, vi algo parecido al pánico parpadear en su rostro y luego una recalibración. Está dramatizando, dijo. Esto trata sobre la uniformidad. Arréglelo y pasaremos página. Detrás de ella, en el porche, un hombre que nunca había visto antes, un tipo delgado con una carpeta, cambió de peso. Supe más tarde que era uno de sus compinches de la Junta, del tipo que asiente educadamente en las reuniones y anota acciones de cumplimiento como confesiones en un libro de contabilidad. No dijo nada ahora, pero su presencia se sintió como el cierre de un libro mayor. Me fui de su puerta con una promesa silenciosa en el pecho. No dejaría que esto fuera el encogerse de hombros y la sonrisita de una persona, pero tampoco quería montar un escándalo público sin pruebas. Eso significaba que tenía que construir un caso que aguantara en la sala de reuniones de la oficina de correos y, si llegaba a eso, en una sala de justicia. Pruebas, no solo indignación. El primer lugar al que fui fue a la pequeña casa de la señora Harris. Ella esperaba en su porche con un termo y una mirada que podía partir mansiones. «Hiciste bien viniendo aquí», dijo. «La vi, Marcus». «¿La vio?», pregunté. «Retrocediendo despacio», corrigió. «¿Deliberadamente?» «Esa mujer odia cualquier cosa que no sea exactamente su idea de perfecto». La señora Harris aportó más que anécdotas. Me mostró un vídeo tembloroso que había tomado en su teléfono una semana antes cuando Karen había estado inspeccionando el buzón de otro vecino. El clip era corto, matrícula, parachoques cercano, visión vaga de un buzón siendo rosado. No era la calidad ideal para un tribunal, pero era algo. Le ponía cara y movimiento al acto. Esa tarde fui puerta por puerta. Gente que había murmurado sobre Karen en clubes de jardín, de repente dejó de callar cuando empecé a hacer preguntas específicas.
un niño de 2 casas abajo, tenía una GoPro colgada en su bici y había capturado el SUV de Karen detenido cerca de mi propiedad aquella tarde. El señor Ruiz, el vecino con la estatua ornamental del gnomo, quien una vez había sido multado por la estatura no autorizada de su gnomo, admitió que había visto a Karen retroceder contra mi buzón la tercera vez y luego marcharse como si no hubiera pasado nada. Los testigos no son milagros, pero eran concretos. Eran vecinos dispuestos a dar un paso y decir lo que habían visto. También llamé a la oficina de correos. La voz al otro lado era aburrida y servicial a partes iguales. «Podemos retener su correo», dijo el empleado, «pero la interferencia con buzones, si está ocurriendo, puede ser un asunto federal. Debe documentarlo todo, y si cree que se ha cometido un delito, presentar una queja ante el inspector postal». Esa fue la confirmación que necesitaba. Esto ya no era solo drama de la HOA. Cruzaba la línea donde residen los estatutos federales. Armado con declaraciones de testigos, vídeos inestables pero reveladores, y la cláusula del convenio, empecé a ensamblar un dossier. Escribí una carta formal a la Junta que haría que hasta un burócrata se burlara. Un esquema nítido de eventos, fechas, horas, menciones de la cláusula del convenio sobre el aviso físico, copias de los avisos de violación y una nota educada pero firme de que esperaba la restitución por la tarifa de remoción y la cesación inmediata de cualquier acción de ejecución unilateral. Copié al postmaster y a la oficina del inspector postal, no como una amenaza vacía, sino porque la cadena de custodia a menudo importa más que la cadena de amenazas. Al anochecer, Frank tocó a mi puerta con una nevera de cervezas y un brazo lleno de otra cosa, un par de binoculares robustos y la promesa de apoyo. «Si tenemos que atraparla en el acto», dijo, «yo vigilo desde mi porche y tú me llamas». Convertimos una queja en ebullición lenta en una pequeña operación. 4 de nosotros, yo, Frank, la señora Harris y el señor Ruiz coordinamos turnos. No éramos espías, pero éramos un vecindario que había tenido suficiente. Marcamos horarios para estar alerta, intercambiamos clips y compartimos notas. Se sintió extrañamente comunitario, el tipo de participación cívica de base usualmente reservada para recaudaciones escolares y fiestas de barrio, excepto que esta vez el premio era la rendición de cuentas. Pero cuanto más reunía evidencia, más me di cuenta de que esto no sería solo recopilación de pruebas, era una prueba. Otros en Cedar Glen darían un paso al frente o se retirarían al consuelo del cotilleo pasivo. En la semana que siguió, más gente empezó a compartir historias. La retirada de un aro de baloncesto aquí, una puerta de garaje multada allí, pequeñas injusticias que acumuladas pintaban un cuadro de aplicación selectiva. Compilé esas anécdotas en un expediente, fechas, nombres, las multas mezquinas, las reglas aplicadas de forma inconsistente. Todo iría en el paquete que planeaba presentar en la próxima reunión de la HOA. La presión pública importa en una HOA porque las HOAs son dirigidas por voluntarios sensibles a la opinión de los vecinos, o al menos sensibles a la vergüenza. A una mujer que gustaba de gobernar por miedo, no le gustaba que la señalaran ante una sala llena de jubilados y gente que trabaja y que de repente se daba cuenta de que también podrían haber sido manipulados. Esa noche dormía a trompicones, mitad rabia, mitad estrategia. Sabía que la escalada podía hacer que Karen reaccionara, y no quería ser imprudente, pero también sabía cómo terminan estas cosas. Pagos silenciosos, disculpas que se disuelven el martes, no esta vez. No cuando mis pruebas se acumulaban y mi vecindario despertaba de la complicidad educada. Antes de apagar la luz, rabateé una nota rápida para mí mismo. Documentar, testigos, inspector postal, construir el buzón que no puedan tocar. Sonaba como un plan de venganza, que quizá lo era, pero la venganza que quería tenía una franja cívica. Se trataba de restaurar una sensación de justicia, de dejar claro que las reglas se aplican a todos, especialmente a las mujeres que hacen un pasatiempo de aplicarlas de forma selectiva. A la mañana siguiente tenía 3 mensajes nuevos en mi bandeja. Uno era de la junta de la HOA, Kurt, pidiéndome formalmente que asistiera a la reunión mensual para discutir los estándares comunitarios. Otro era del marido de Karen, extrañamente apologético,
preguntando si podíamos hablar en privado. El tercero era de un manitas local que había visto mi publicación en redes sobre instalar un poste reforzado. Decía que tenía acceso a un soporte de acero de gran resistencia si lo quería. A veces una disputa de vecindario se convierte en un enredo legal. A veces se enfría en silencio. Tenía la sensación de que la nuestra se convertiría en una pequeña revolución. Solo no sabía cuánta gente vendría a la revuelta. La carpeta del convenio de la HOA yacía extendida sobre la mesa del comedor, como un invitado no deseado que se niega a irse. Sus páginas olían levemente a humedad y burocracia, cada párrafo más deprimente que el anterior. Sin embargo, enterrada en la interminable jerga legal, estaba mi salvación. Volví a resaltar la sección solo para asegurarme. Todos los avisos de violación deben entregarse por escrito físicamente, y a los propietarios se les concederán 14 días para subsanar antes de emprender acciones de ejecución. 14 días de aviso físico, no un correo electrónico, no un rumor, no el sub de Karen. Por primera vez en semanas, sonreí porque esa cláusula no era ambigua. Era a prueba de hierro, y Karen la había pisoteado con toda la sutileza de sus neumáticos delantero, se aplastando mi buzón. Aún así, supe que no debía celebrar demasiado pronto. Las HOAs prosperan con la intimidación y las tecnicidades. Usan palabras como uniformidad y cohesión estética para enmascarar lo que realmente hacen, controlar cada centímetro de tu propiedad. Karen era la reina de este juego, y si quería derrotarla, necesitaba más que una línea del convenio. Necesitaba respaldo legal, federal y vecinal. Fue entonces cuando recurrí a la ley federal. Una búsqueda rápida sacó 18 USC Section 1.75, el estatuto que hace que destruir o manipular un buzón sea un delito castigable con multas y hasta 3 años de prisión. 3 años. Imagínate a Karen Monroe, la monarca autoproclamada de la HOA, cambiando sus blazers de diseñador por un mono naranja. La idea fue casi demasiado dulce, pero sabía que la ley federal no siempre acude a rescatar al pequeño. Querrían pruebas, documentación, patrones, y ahí es donde entraban mis vecinos. Al día siguiente monté mi puesto en el porche de Frank Dalton. Frank ya se había convertido en mi aliado no oficial. Se recostó en su silla de jardín, sorbiendo té helado, como si estuviera observando maniobras desde un puesto de comando. «Tienes la ley», dijo, «pero necesitas testigos, gente a la que Karen no pueda intimidar hasta el silencio, así que hicimos una lista». La señora Harris ya había visto a Karen retroceder contra mi buzón. El señor Ruiz la había visto marcharse después del tercer accidente, y luego estaban otros, los silenciosos, que habían sufrido pero nunca hablaron. Frank tenía razón. Esto no era solo sobre mí, era sobre años de poder sin control. Pasé la tarde tocando puertas. Algunos residentes fueron cautelosos al principio. Hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro como si Karen pudiera estar escuchando entre los setos. Pero una vez que compartí mi historia, sus quejas brotaron como agua de una presa rota. Un vecino había sido multado por plantar tulipanes no conformes. Otro vio su fuente de pájaros retirada porque supuestamente era demasiado alta. A los niños Johnson no les permitieron conservar su aro de baloncesto porque el equipo recreativo visible desde la calle violaba los estándares estéticos. Cada historia añadió combustible a mi fuego. Cada una demostraba que la cruzada de Karen no era por las reglas, era por el control. Grabé sus declaraciones en una libreta, garabateando frenéticamente. Al atardecer tenía 8 testimonios de primera mano sobre la aplicación selectiva, y la mirada en los rostros de mis vecinos cuando finalmente hablaron fue de alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación asfixiante. Aquella noche compilé todo en una carpeta a la que titulé Operación Fortaleza del Buzón. Dentro puse la cláusula del convenio resaltada, el estatuto federal y cada declaración vecinal. Incluso incluí capturas de pantalla de un grupo local de Facebook donde Karen había presumido de mantener el vecindario en orden. Ella había comentado en una publicación: «Algunos piensan que las reglas no se aplican a ellos, pero aquí el cumplimiento no es opcional». Perfecto. Directo de la boca de la tirana. Aún así, parte de mí quería más que papel.
Quería algo físico, algo que Karen no pudiera destruir por más que lo intentara. Fue entonces cuando me perdí en el mundo de los buzones a prueba de manipulación. ¿Sabías que existe toda una industria dedicada a fabricar buzones que pueden sobrevivir a todo, salvo una explosión nuclear? Yo no lo sabía hasta que me encontré navegando por sitios web a las 2 a.m. con la mandíbula abierta ante modelos que se jactaban de resistir mazos, hachas, incluso disparos. Ahí estaba, el buzón Fort Knox. Acero de 1/4 de pulgada, 80 libras de gloria indestructible montado en un poste que podría ser encofrado en hormigón como la base de una casita. Venía en varios colores, pero cuando vi el verde bosque con acentos de latón, casi me reí. Las propias regulaciones de Karen exigían exactamente ese tono. Ella quería uniformidad, se la daría, uniformidad en forma de un buzón que podría sobrevivir a su presidencia. El precio dolió, $350 más envío, pero me recordé que Karen ya me había multado $150 por una remoción que ella provocó. Súmale la multa diaria que amenazaron, y esa fortaleza se pagaría sola en un mes. Además, la tranquilidad no tiene precio. Antes de pedirlo, llamé a la empresa para confirmar un detalle: las dimensiones. Si Karen quería buscarle la vena, yo no quería dejar lagunas. El representante se rió. Es el mismo tamaño externo que un buzón estándar, señor, solo más pesado. Podrías golpearlo con un camión y no se movería. Música para mis oídos. Me lo llevo, dije. Pero un buzón fortaleza necesita cimiento, y para eso necesitaba músculo. Así que llamé a mi amigo Mike, que tenía una empresa de hormigón. Mike, le dije, ¿cómo te gustaría ayudarme a instalar un buzón que podría sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial? Su risa retumbó por el teléfono. Parece que por fin te has topado con esa loca de la HOA de la que Frank me habló. No te preocupes, enterramos ese poste tan profundo que sería más fácil mover tu casa que el buzón. Pusimos fecha para el viernes. 3 días para preparar. 3 días para dejar que Karen se remueva en la incertidumbre de que yo no me iba a rendir. Mientras tanto, consulté a otra aliada, mi amiga de la Facultad de Derecho, Lin Chen. Ahora las propias regulaciones de Karen exigían exactamente ese tono. Ella quería uniformidad. Se la daría. Uniformidad en forma de un buzón que podría sobrevivir a su presidencia. El precio dolió. 350 más envío. Pero me recordé que Karen ya me había multado $150 por una remoción que ella provocó. Súmale la multa diaria que amenazaron y esa fortaleza se pagaría sola en un mes. Además, la tranquilidad no tiene precio. Antes de pedirlo, llamé a la empresa para confirmar un detalle: las dimensiones. Si Karen quería buscarle la vena, yo no quería dejar lagunas. El representante se rió. Es el mismo tamaño externo que un buzón estándar, señor, solo más pesado. Podrías golpearlo con un camión y no se movería. Música para mis oídos. Me lo llevo, dije, pero un buzón fortaleza necesita cimiento y para eso necesitaba músculo. Así que llamé a mi amigo Mike, que tenía una empresa de hormigón. Mike, le dije, ¿cómo te gustaría ayudarme a instalar un buzón que podría sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial? Su risa retumbó por el teléfono. Parece que por fin te has topado con esa loca de la HOA de la que Frank me habló. No te preocupes, enterramos ese poste tan profundo que sería más fácil mover tu casa que el buzón. Pusimos fecha para el viernes, 3 días para preparar, 3 días para dejar que Karen se remueva en la incertidumbre de que yo no me iba a rendir. Mientras tanto, consulté a otra aliada, mi amiga de la Facultad de Derecho, Lin Chen, abogada de disputas inmobiliarias. Le envié por correo el convenio, el aviso de violación y las fotos de mi buzón destruido. Me devolvió la llamada en 1 hora. Marcus, dijo, esto es exceso de poder de libro. Pueden regular el estilo, claro, pero retirar físicamente o en este caso destruir tu buzón sin aviso apropiado es ilegal, y si puedes probarlo, tienes base para reclamar daños. ¿Pueden obligarme a reemplazarlo por su modelo aprobado?, pregunté. Siempre que tu buzón cumpla con el color y estilo exigidos, no pueden negarlo, respondió. Las marcas no son exigibles a menos que el convenio las especifique explícitamente. Por lo que veo, no lo hace. Ese fue el boleto dorado. Karen no podía argumentar con la ley federal.
no podía argumentar con su propio convenio, y definitivamente no podía argumentar con un buzón que parecía conforme a la HOA, pero estaba construido como una caja fuerte. El siguiente paso fue reunir a mis testigos. Creé un chat grupal y en broma lo nombré Grupo de Apoyo de las Víctimas de Karen. En minutos llegaron las respuestas. La señora Harris, por fin alguien le planta cara. Frank, tengo cerveza y binoculares listos. Señor Ruiz, llevo mi cámara. Esto es mejor que Netflix. Se sintió menos como un grupo de apoyo y más como una milicia formándose. Y eso me dio una idea. Si Karen intentaba algo cuando instaláramos el nuevo buzón, lo documentaríamos desde todos los ángulos. Testigos, vídeos, sellos de tiempo. No solo se enfrentaría a mí, se enfrentaría a toda la calle. A la mañana siguiente pasé por el escombro de mi antiguo buzón e imaginé la fortaleza que pronto estaría allí. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. Karen pensaba que me tenía acorralado con multas y normas, pero pronto sería ella la acorralada por sus propias reglas, por la ley federal y por un buzón que se negaba a inclinarse. Porque a veces la mejor manera de vencer la tiranía no es con gritos o puños, a veces es con acero, hormigón y un plan tan a prueba de balas que deja al oponente sin palabras, y no podía esperar a verlas sin palabras. El viernes llegó con el tipo de calor tejano que hace que el asfalto tiemble como agua, pero para mí se sentía como día de partido. El buzón Fort Knox había sido entregado la noche anterior, dejado en mi entrada por un repartidor que murmuró: «¿Qué demonios tienes aquí, ladrillos?», mientras lo bajaba con su carrito. Yo solo sonreí y dije: «Algo mejor». Mike llegó a las 8 en punto con su camión de trabajo, tronando como un tanque. 2 de su equipo se bajaron, uno cargando un accesorio de hormigonera, el otro con varillas de acero. Frank ya estaba apostado al otro lado de la calle en su silla, binoculares colgando del cuello y una nevera de cervezas a su lado. Mejor las propias regulaciones de Karen exigían exactamente ese tono. Ella quería uniformidad. Se la daría. Uniformidad en forma de un buzón que podría sobrevivir a su presidencia. El precio dolió, 350 más envío. Pero me recordé que Karen ya me había multado 150 por una remoción que ella provocó. Súmale la multa diaria que amenazaron y esa fortaleza se pagaría sola en un mes. Además, la tranquilidad no tiene precio. Antes de pedirlo, llamé a la empresa para confirmar un detalle: las dimensiones. Si Karen quería buscarle la vena, yo no quería dejar lagunas. El representante se rió. «Es el mismo tamaño externo que un buzón estándar, señor, solo más pesado. Podrías golpearlo con un camión y no se movería». Música para mis oídos. «Me lo llevo», dije, «pero un buzón fortaleza necesita cimiento, y para eso necesitaba músculo». Así que llamé a mi amigo Mike, que tenía una empresa de hormigón. «Mike», le dije, «¿cómo te gustaría ayudarme a instalar un buzón que podría sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial?» Su risa retumbó por el teléfono. «Parece que por fin te has topado con esa loca de la HOA de la que Frank me habló. No te preocupes, enterramos ese poste tan profundo que sería más fácil mover tu casa que el buzón. Pusimos fecha para el viernes, 3 días para preparar, 3 días para dejar que Karen se remueva en la incertidumbre de que yo no me iba a rendir. Mientras tanto, consulté a otra aliada, mi amiga de la Facultad de Derecho, Lynn Chen, ahora abogada de disputas inmobiliarias. Le envié por correo el convenio, el aviso de violación y las fotos de mi buzón destruido. Me devolvió la llamada en 1 hora. «Marcus», dijo, «esto es exceso de poder de libro. Pueden regular el estilo, claro, pero retirar físicamente o en este caso destruir tu buzón sin aviso apropiado es ilegal, y si puedes probarlo, tienes base para reclamar daños». «¿Pueden obligarme a reemplazarlo por su modelo aprobado?», pregunté. «Siempre que tu buzón cumpla con el color y estilo exigidos, no pueden negarlo», respondió. «Las marcas no son exigibles, a menos que el COMBE, NIO, las especifique explícitamente. Por lo que veo, no lo hace. Ese fue el boleto dorado. Karen no podía argumentar con la ley federal.
No podía argumentar con su propio convenio, y definitivamente no podía argumentar con un buzón que parecía conforme a la HOA pero estaba construido como una caja fuerte. El siguiente paso fue reunir a mis testigos. Creé un chat grupal y en broma lo nombré Grupo de Apoyo de las Víctimas de Karen. En minutos llegaron las respuestas. La señora Harris, por fin alguien le planta cara. Frank, tengo cerveza y binoculares listos. Señor Ruiz, llevo mi cámara. Esto es mejor que Netflix. Se sintió menos como un grupo de apoyo y más como una milicia formándose. Y eso me dio una idea. Si Karen intentaba algo cuando instaláramos el nuevo buzón, lo documentaríamos desde todos los ángulos. Testigos, vídeos, sellos de tiempo. No solo se enfrentaría a mí, se enfrentaría a toda la calle. A la mañana siguiente, pasé por el escombro de mi antiguo buzón e imaginé la fortaleza que pronto estaría allí. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que el equilibrio de poder cambiaba. Karen pensaba que me tenía acorralado con multas y normas, pero pronto sería ella la acorralada por sus propias reglas, por la ley federal y por un buzón que se negaba a inclinarse. Porque a veces la mejor manera de vencer la tiranía no es con gritos o puños. A veces es con acero, hormigón y un plan tan a prueba de balas que deja al oponente sin palabras. Y no podía esperar a verla sin palabras. El viernes llegó con el tipo de calor texano que hace que el asfalto tiemble como agua, pero para mí se sentía como día de partido. El buzón Fort Knox había sido entregado la noche anterior, dejado en mi entrada por un repartidor que murmuró: «¿Qué demonios tienes aquí, ladrillos?», mientras lo bajaba con su carrito. Yo solo sonreí y dije: «Algo mejor». Mike llegó a las 8 en punto con su camión de trabajo, tronando como un tanque. 2 de su equipo se bajaron, uno cargando un accesorio de hormigonera, el otro con baril, haz de acero. Frank ya estaba apostado al otro lado de la calle en su silla, binoculares colgando del cuello y una nevera de cervezas a su lado. «Mr. Entretenimiento en meses», gritó. Ni siquiera tuve que invitar a los vecinos. Vinieron por su cuenta. La señora Harris trajo un taburete plegable y su termo de siempre. La familia Ruiz se plantó en la acera, susurrando y riéndose como niños pillos. Incluso la tímida señora Whittaker, que rara vez dejaba su porche, salió con su perrito. No estaban solo por espectáculo, eran testigos. Y los testigos son la moneda de la justicia cuando tratas con alguien como Karen. Mike dio un golpe de manos, sonriendo. «Muy bien, Doc. ¿Dónde quieres plantar tu búnker?» Señalé el triste agujero astillado donde una vez estuvo mi antiguo buzón. Justo ahí. Pero esta vez quiero que sea el último hoyo que cavemos. Los hombres se rieron, pero cuando empezaron a cavar el ambiente cambió de humor a determinación. Abrieron la tierra, agrandando y profundizando el hueco hasta que parecía menos un poste de buzón y más los cimientos de un monumento. El sudor goteaba, el polvo de cemento cubría nuestras botas y el sol caía implacable. Pero había algo excitante en ello. Cada pala de tierra se sentía como una rebelión, cada mezcla de hormigón, una declaración de que no nos inclinaríamos ante la tiranía. Mike me mostró el poste reforzado que trajo. 3 pies de profundidad, encerrado en suficiente concreto para sostener un rascacielos pequeño. Si alguien quiere mover esto, que traiga una excavadora. Perfecto. Mientras el concreto se vertía en gruesas olas grises, los vecinos tomaban fotos, riendo como cómplices en un golpe. Casi pude sentir los ojos de Karen desde la otra punta de la urbanización, aunque sus cortinas se mantuvieron cerradas esa mañana. Tal vez no lo sabía aún, o tal vez esperaba el momento justo para abalanzarse y tratar de detenerlo. De cualquier manera lo veía con buenos ojos. Quería que viera lo que estábamos construyendo. Para el mediodía, el poste quedó recto, anclado en su tumba de concreto. Colocamos encima el buzón masivo, verde bosque, números de latón pulidos hasta que relucían, cada pulgada perfectamente alineada con las regulaciones de la HOA. En papel era conforme, en realidad era una fortaleza. 80 libras de acero y rencor soldadas. Cuando se apretó el último perno, la multitud realmente aplaudió. No era solo por el buzón, era por el pequeño acto de desafío,
la prueba de que alguien podía plantarle cara a Karen y ganar. El Dr. Frank alzó su lata en saludo. Creo que acabas de construir el primer buzón indestructible aprobado por la HOA en el condado de Travis. Corrección, sonreí. El primer buzón a prueba de Karen. Las risas que recorrieron la calle supieron mejor que cualquier multa que Karen pudiera imponerme. Esa tarde, mientras el sol bajaba y pintaba el vecindario de oro, coloqué una pequeña cámara de seguridad oculta en el roble cerca de la acera. Su lente apuntaba directamente al buzón, esperando lo inevitable, porque Karen no podría resistirse. Daría vueltas como un tiburón, cinta métrica en mano, buscando fallos, y cuando lo hiciera, la tendría en vídeo. No tuve que esperar mucho. A las 9:07 en punto de la mañana siguiente, Karen fue tan predecible como siempre. Su SUV avanzó por la calle como un depredador acechando a su presa. Me puse detrás de las persianas, grabando con el teléfono, mientras ella se detenía frente a mi entrada. Retrocedió, se quedó en punto muerto, y luego subió de nuevo como si rondara la presa. Finalmente aparcó, los tacones resonando al bajar mientras salía, armada con una cinta métrica y un portapapeles. Casi me río viendo su actuación. Se agachó, midió la altura de la acera al buzón, extendió la cinta a lo ancho, comprobó la distancia de retroceso, incluso sacó un pequeño nivel para asegurarse de que no estuviera torcido. Entonces vino el verdadero espectáculo. Karen presionó las manos contra un lado y empujó. Nada. Pateó la base con el zapato. Aún nada. Y cuando finalmente se apoyó con todo su peso, el buzón ni siquiera titubeó. La cámara captó todo. El ceño que se le fue formando en el rostro, el tic en la mandíbula, la manera en que murmuraba entre dientes como una villana de caricatura. Garabateó furiosamente en su portapapeles, sacó unas fotos con su teléfono y se marchó furiosa hacia su SUV. Segundos después, mi chat grupal se iluminó. Señora Harris, está ahí, midiendo como una loca. Frank, acaba de intentar derribarlo con su cuerpo. Buzón gana. Señor Ruiz, parece que se tragó un limón. No pude evitar sonreír. Ronda 1, yo. Pero Karen no era de las que aceptan la derrota en silencio. Aquella misma tarde apareció una camioneta blanca con mantenimiento de Cedar Glen pintado en el costado. 2 hombres bajaron, miraron el buzón, intercambiaron una mirada y luego uno de ellos estalló en risa. ¿Esto es acero?, murmuró, dándole un toque con los nudillos. Salí casualmente, manos en los bolsillos. ¿Hay algún problema, caballeros? Ambos negaron con la cabeza, uno aún riendo. No, está dentro del código, solo más resistente de lo habitual. Subieron a la camioneta y se fueron, dejándome con una sonrisa que me dolía. Aquella noche me permití el lujo de dormir sin estrés, nada de reproducir la voz engreída de Karen en mi cabeza, nada de preocuparme por otro buzón destrozado, solo el zumbido tranquilo de los cicaleas fuera de mi ventana y la certeza de que por una vez el campo de batalla no estaba inclinado a su marido, un hombre tímido al que solo la había visto recortar setos. Estaba a su lado, sosteniendo lo que parecía una llave de tubo gigante. Detrás de ellos estaba el jefe del equipo de mantenimiento, claramente convocado como apoyo. Salí al porche, yendo a revisar mis tomates. «Buenas tardes, señores. ¿Puedo ayudarles en algo?» Karen dio un pequeño brinco, luego enderezó su blazer, poniendo una sonrisa fingida. «Dr. Hale, su buzón parece inusual». «¿Inusual?», repetí. «Es verde bosque con números de latón, exactamente como se requiere». Su marido se movía nervioso, aferrando la llave como un niño con un juguete que no quiere. El hombre de mantenimiento miró a Karen, claramente incómodo. Karen resopló. «No es el modelo aprobado. Las regulaciones especifican». «En realidad», interrumpí sacando el convenio del bolsillo, «las regulaciones especifican color y estilo. No marca, no modelo. Y el mío coincide perfectamente. ¿Quiere leer la cláusula otra vez?» El hombre de mantenimiento carraspeó. «Tiene razón, señora Monroe. Cumple los requisitos». El rostro de Karen se puso rojo, luego pálido, luego rojo otra vez. Miró a su marido, que ahora intentaba esconder la llave detrás de la pierna. «¿Planeaban remover mi buzón de nuevo?», pregunté con la voz más afilada.
porque eso sería manipular propiedad federal, un delito. Y para que lo sepa, todo lo que ocurre ahora mismo está siendo grabado. Señalé hacia el roble donde mi cámara oculta parpadeaba con su pequeña luz roja. Karen se quedó paralizada. Su marido dejó caer la llave con un golpe sordo sobre la hierba, y desde la otra acera, una carcajada. Frank, grabando toda la escena con su teléfono mientras sorbía una cerveza. Los vecinos volvieron a salir, atraídos por el espectáculo como polillas a la llama. La señora Harris sostenía su iPad en alto, captando cada segundo. Los niños Ruiz susurraban excitados, apuntando. Incluso la señora Whittaker estaba al borde de su césped, su perrito ladrando furiosamente a la Zuby que se alejaba de Karen. «Ridícula», murmuró Karen dándose la vuelta. «Esto es un circo». «No». La llamé lo suficientemente alto para que la multitud oyera. Lo ridículo es destruir la propiedad de alguien y luego fingir que es ejecución. Lo ridículo es pensar que nadie se plantará ante usted. No respondió. Subió a su SUV, su arido apresurándose tras ella, y salió a toda prisa por la calle, las ruedas chirriando lo justo para delatar su temperamento. En cuanto se fue, los vecinos estallaron en aplausos. Aplausos sinceros. No era solo por mí, era por ellos mismos, por el hecho de que alguien finalmente había llamado a Karen y había ganado. Mientras observaba el atardecer teñir la calle de naranja y rosa, me di cuenta de algo. Esto ya no era solo un buzón, era sobre el poder, sobre quién lo ejerce y si estábamos dispuestos a vivir bajo él. Y Karen, lo supiera o no, acababa de perder su control sobre Cedar Glen. El lunes después de la inspección fallida de Karen, se sintió como el primer día de una nueva era. Me tomé el día libre, en parte para recuperarme de la semana agotadora, pero sobre todo porque sabía que no podría resistirse a otra ronda. Karen no era de admitir la derrota, era de duplicar la apuesta hasta agotarse. Preparé un café fuerte, me senté en la sala con las persianas inclinadas lo justo para darme vista clara de la calle, y esperé. Claro que a las 9:00 a.m. su SUV vino rodando por la cuadra como un tiburón acechando su presa. Favor. Pero la paz nunca dura cuando vives bajo un tirano mezquino. A la siguiente tarde Karen regresó, esta vez con refuerzos. Esta vez no trató ni de ser sutil. Frenó a fondo frente a mi casa, metió la reversa y entró en mi entrada como si fuera suya. Mi teléfono ya grababa por la ventana, pero salí por la puerta trasera y di la vuelta para encontrarme con ella de frente. Había bajado de la camioneta con tacones, haciendo clic en mi portapapeles de cemento bajo un brazo, con una cinta métrica nueva colgando del otro, y no estaba sola. Toda la junta de la asociación de propietarios la seguía como patitos tras su madre, su gallina, 4 hombres y una mujer. Todos con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar, pero demasiado asustados para desafiarla. Vaya, vaya, dije, apoyándome tranquilamente en la barandilla del porche. Parece que vamos a hacer una excursión sin avisar. Karen me ignoró, acercándose al buzón con un gesto elegante. Extendió la cinta, midió la altura de nuevo, midió la distancia desde el bordillo, e incluso se agachó para comprobar los tornillos de la base. Este buzón, declaró lo suficientemente alto como para que lo oyeran los vecinos que ya habían empezado a asomarse tras las cortinas, no cumple las normas. ¿Incumple? ¿Cómo?, pregunté. No es el modelo de elegancia colonial aprobado. Sección .4 especifica uniformidad. Negué con la cabeza y saqué una copia doblada y resaltada del convenio del bolsillo trasero. La sección 7.3.4 especifica el color y el estilo. Verde bosque con números de latón. Eso es exactamente lo que estás viendo. Si querías regular las marcas, deberías haber modificado el convenio. Hasta entonces, no puedes inventar reglas sobre la marcha. Los miembros de la Junta se removieron incómodos. Uno de ellos, un hombre calvo llamado Bill Ortega, que yo sabía que había ejercido la abogacía, se inclinó hacia Karen y le susurró algo. Sus labios se fruncieron. No le gustaba que la contradijeran, sobre todo en público. Karen se enderezó. En cualquier caso, este buzón está claramente diseñado para intimidar. Está excesivamente fortificado. Crea una atmósfera de hostilidad. Me reí a carcajadas.
¿Hostilidad? Es un buzón, Karen, no una torre de vigilancia. Si te intimida, quizá eso diga más de ti que de mí. Frank ya había acercado otra silla de jardín, saludando al creciente público del otro lado de la calle. «Se está volviendo loca», gritó, ganándose las risas de los chicos Ruiz que grababan todo el intercambio. La cara de Karen se tornó del color de los tomates pasados. Chasqueó los dedos a uno de los miembros de la junta. «Documenten esto», ordenó. «Emitiremos una infracción secundaria». «Cuidado», dije con suavidad, «porque si emiten otra infracción sin motivo, remitiré todo, incluido este pequeño espectáculo, al inspector postal. Y recuerda, interferir con la entrega del correo es un delito federal. La última vez que tocaste mi buzón, infringiste la ley. ¿De verdad quieres explicar eso delante de un juez?» Eso la calló. Por primera vez, la voz de Karen se quebró. «Volveremos a hablar de esto en la próxima reunión de la Junta». «Excelente», dije sonriendo. «Nos vemos allí, y llevaré copias de todo para todos nuestros vecinos». Se dio la vuelta rápidamente, casi tropezando con sus propios talones, mientras regresaba furiosa a su camioneta. Los miembros de la Junta la siguieron arrastrando los pies como prisioneros marchando de vuelta a sus celdas. La multitud de vecinos estalló en aplausos de nuevo, más fuertes esta vez. Levanté mi taza de café en señal de saludo. «Al buzón indestructible», dije, y la risa que siguió se extendió por la calle como una ola. La reunión de la Junta se celebró 3 días después, en el centro comunitario beige de Stucco, que olía perpetuamente a alfombra vieja y café quemado. Por lo general, estas reuniones atraían a menos de 20 residentes, en su mayoría jubilados, sin nada mejor que hacer. Pero esa noche, el lugar estaba chiris. «Eno». Se había corrido la voz rápidamente sobre la rebelión del buzón. Entré con mi carpeta de pruebas del pacto agarrada bajo un brazo. Frank me flanqueó como señoritas de seguridad, Harris cargaba con su iPad, y la familia Ruiz cargaba con una pila de fotos impresas. Parecía menos una reunión de la Asociación de Propietarios, y más un juicio. Karen se sentó a la cabecera de la larga mesa plegable, flanqueada por la pizarra. Golpeó su mazo con una fuerza innecesaria, el sonido quebrando el aire viciado. «Esta reunión se ordenará», espetó. Cuando comenzó la sesión de foro abierto, me puse de pie y me acerqué al micrófono. Todas las miradas me siguieron. Karen se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona dibujada en el rostro. «Estoy aquí para abordar la destrucción ilegal de mi buzón», comencé. Jadeos y murmullos invadieron la sala. La sonrisa burlona de Karen flaqueó. Levanté las páginas del convenio marcadas con pestañas de neón. El artículo 14.2 establece claramente que las notificaciones de infracción deben entregarse físicamente y que los propietarios tienen 14 días para subsanarlas antes de que se aplique la ley. No recibí ninguna notificación. En cambio, mi buzón fue destruido no una, sino 3 veces. Karen interrumpió con voz aguda. «Pusimos un aviso en tu puerta. Si no lo viste, no es culpa de la asociación de propietarios». Sonreí. «Qué curioso, porque mis cámaras de seguridad no muestran a nadie acercándose a mi puerta durante ese periodo. E incluso si lo hubieras hecho, la ley no te da derecho a retirar un buzón». El Estatuto Federal 18 USC, artículo 1075, tipifica como delito grave la manipulación de buzones, con hasta 3 años de prisión. ¿Quieres que lea la sección en voz alta? La sala se quedó en silencio. El rostro de Karen palideció. Antes de que pudiera hablar, señalé a los hijos de Ruiz. «También tengo testigos y fotos de tu camioneta parada cerca de mi propiedad el día que destrozaron mi buzón. Y no olvidemos a la señora Harris, quien te vio retroceder». La señora Harris se levantó de su asiento, con la voz temblorosa pero firme. «Lo vi con mis propios ojos. Miraste a tu alrededor para asegurarte de que nadie te estuviera mirando, excepto que yo sí». La multitud estalló en susurros. Bill Ortega, el abogado miembro de la Junta, se inclinó hacia adelante y le susurró a Karen con urgencia. Sus manos apretaban el mazo como si fuera lo único que la mantenía a flote. Insistí. «No se trata solo de mí.
Se trata de la aplicación selectiva de la ley. El buzón de los Peterson es azul, no verde bosque, y nunca lo han tocado. Los Abernathy tienen números de casa grabados en el suyo y decoración no autorizada, según las mismas normas por las que me acusan a mí. ¿Por qué no los han multado? Las cabezas se giraron hacia los vecinos mencionados, quienes asintieron vigorosamente. Más murmullos llenaron la sala. Esto es un patrón, dije, no de aplicación de las normas, sino de acoso. Y esta noche solicito formalmente 2 cosas. 1. La desestimación inmediata de todas las multas que se me han impuesto. Y 2. Una revisión completa de las acciones de la Junta por la aplicación selectiva de la ley. El aplauso que siguió fue atronador. Karen intentó golpear el mazo de nuevo, pero el sonido quedó ahogado por el rugido de voces que exigían respuestas. Ella gritó, «¡Orden! ¡Orden!», pero nadie la escuchó. Finalmente, Bill Ortega levantó la mano. Su voz era tranquila y firme. «Creo que el Dr. Hale tiene razón. Nuestro convenio exige una notificación por escrito, y si no se siguieron los procedimientos adecuados, la Junta tiene la culpa. Además, la aplicación selectiva de la ley es motivo de impugnación legal según el artículo 209 del Código de Propiedad de Texas. Debemos abordar esto con transparencia». La cara de Karen se puso color cemento fresco. Golpeó el mazo una última vez y siseó. «Lo tomaremos en consideración, pero el daño ya estaba hecho». Al salir, los vecinos me dieron palmaditas en la espalda. Me dieron las gracias e incluso me abrazaron. Dorothy de la cuadra de al lado susurró. Ya era hora de que alguien le plantara cara. El mes pasado me hizo repintar las persianas porque decía que el tono de verde era demasiado alegre. Al salir al cálido aire nocturno sentí una carga más ligera que en semanas. La batalla no había terminado, ni de lejos, pero por primera vez, Karen no era intocable. Por primera vez, el vecindario había visto tras la cortina, y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Las consecuencias de esa reunión de la Asociación de Propietarios no duraron días, duraron horas. A la mañana siguiente, Cedar Glen bullía como un avispero. No podía salir sin que un vecino me hiciera señas para que contara su propia historia sobre Karen. Sentí como si finalmente se hubiera roto un dique. Durante años la gente había soportado en silencio sus hallazgos quisquillosos y sus inspecciones al pasar. Pero una vez que me paré frente a ese micrófono y lo expliqué públicamente, todos se dieron cuenta de que no estaban solos. Aún así, Karen no era de las que se lamían las heridas en privado. Regresó con la cabeza en alto y resultó que, casi literalmente, todo empezó con una carta deslizada por debajo de mi puerta. Papel grueso, con el logotipo de la Asociación de Propietarios grabado en la parte superior y la firma de Karen al pie. Estimado Dr. Hale, su buzón está siendo revisado por una posible infracción del artículo 7.3.4, pendiente de la deliberación de la Junta. Por favor, absténgase de realizar más modificaciones hasta que finalice la inspección. El incumplimiento podría resultar en una intensificación de las medidas. Casi me río. Una intensificación de las medidas. ¿Qué iba a hacer? ¿Traer una excavadora esta vez? Revisé la carta. Resalté la vaga facilidad legal y la guardé en mi carpeta de pruebas. Cada hoja, cada palabra que salía de su boca era más cuerda que me estaba dando para sí holgar su caso. Esa noche, Frank y yo nos sentamos en su porche, cervezas en mano, viendo cómo el sol se ponía tras los tejados. «Está nerviosa», dijo. «¿Viste su cara ahí dentro?» Esa ya no era la abeja reina, era una avispa acorralada. «Picará más fuerte antes de morir», murmuré. Frank rió entre dientes. «Menos mal que tu buzón es la prueba». Ambos nos reímos, pero sabíamos que el juego no había terminado. El orgullo de Karen estaba en juego, y el orgullo es más peligroso que el poder. Efectivamente, la noche siguiente, su todoterreno apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. Su marido estaba sentado rígidamente en el asiento del copiloto, y 2 hombres con chalecos fluorescentes, el equipo de mantenimiento, lo seguían en una camioneta.
y allí, en la mano perfectamente cuidada de Karen, brillaba la infame llave inglesa. Salí al porche antes de que tuvieran la oportunidad de salir. «Buenas noches», dije alegremente, como si fueran vecinos que venían a tomar un té helado. «¿Necesitan indicaciones?» La sonrisa de Karen regresó, frágil pero decidida. «Estamos aquí para hacer una inspección. Su buzón es atípico». «Gracioso», dije, «porque atípico no está en el pacto. ¿Podrías mostrarme dónde dice que un buzón no se puede reforzar?» Me ignoró y le hizo un gesto a su marido. Él dudó, con la llave inglesa colgando torpemente a su lado. «Adelante», siseó ella. El hombre me miró y luego a la creciente multitud de vecinos que se reunían con los teléfonos afuera. Incluso los hijos de Ruiz cantaban en voz baja. «Buzón, buzón». Cambió de postura y murmuró: «Karen, quizás esto no lo sea». Entonces ella se quebró. Esa fue mi señal. Di un paso al frente, sosteniendo el teléfono en alto. «Les recuerdo que manipular un buzón es un delito federal. Ya hablé con el inspector postal, y como pueden ver, señalé el roble donde parpadeaba la luz roja de mi cámara oculta. Todo este incidente está siendo grabado, inténtalo, y no me mires solo a mí. Estás frente al Servicio Postal de los Estados Unidos, en un tribunal». Karen se quedó paralizada. Su rostro palideció en un instante. Su esposo bajó la llave inglesa como si pesara 23 kilos. El equipo de mantenimiento se movió incómodo, y uno de ellos finalmente dijo: «Señora Monroe, cumple con las normas. No deberíamos tocarla». Desde el otro lado de la calle, Frank soltó una carcajada. «Ese buzón no se mueve, señora. Hoy no. Nunca». Los vecinos aplaudieron, alzando la voz como un coro. La señora Paris gritó: «¡Déjenlo en paz!», mientras Dorothy grababa con su iPad, haciendo un zoom dramático como si estuviera filmando un drama judicial. Karen giró sobre sus talones, con los ojos encendidos. «Esto es acoso», gritó. «No», dije con calma. «Esto es rendición de cuentas, y si quieres comprobarlo en el juzgado, me encantará verte allí. Ah, y no olvides devolverme los $150 de la mudanza que me robaste». Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Entonces, sin decir nada más, volvió furiosa con su marido en la camioneta, escabulléndose tras el equipo de mantenimiento, como soldados que abandonan una batalla perdida. El motor rugió, los neumáticos chirriaron, y sin más, se fue. Los aplausos que siguieron sacudieron la cuadra. No eran aplausos educados, eran catárticos, jubilosos, el sonido de la gente al darse cuenta de que se habían liberado de la sombra de un tirano. Por primera vez, Cedar Glen se sentía como una comunidad en lugar de un reino, pero no era ingenuo. Sabía que la derrota de Karen en la calle no significaba que estuviera acabada. La gente como ella no se rinde con elegancia. Conspiran, se reagrupan, planean remontadas, y efectivamente, a la mañana siguiente, aparecieron volantes en todos los buzones, excepto en el mío, por supuesto. Una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios para abordar la amenaza a la CNE. Hormas del vecindario. Amenaza. Esa era yo. El volante estaba lleno de las típicas afirmaciones melodramáticas de Karen sobre propietarios agresivos que socavaban las advertencias de la Asociación de Propietarios de que el incumplimiento hundiría el valor de las propiedades y un toque dramático sobre la preservación del carácter de Cedar Glen. Parecía menos un aviso y más un discurso de campaña. Casi admiré su tenacidad. Sabía lo que hacía. Animar a sus leales, intentar darle un giro a la historia antes de que perdiera el control por completo. Así que hice lo que menos esperaba. Fui de puerta en puerta, sin amenazas ni quejas, sino con hechos. Les mostré a los vecinos la cláusula del convenio, les expliqué la ley federal y les recordé sus propias historias de terror. Ya no luchaba solo por mi buzón, luchaba por ellos, y funcionó. Uno a uno, la gente asintió, en voz baja, pero firme. Me multó por mis persianas, me obligó a destrozar mi jardín. Me dijo que mis hijos no podían escribir con tiza en la acera. Para cuando llegó la reunión de emergencia, el centro comunitario estaba a reventar. Karen estaba sentada en la mesa principal, mazo en mano, recorriendo con la mirada a la multitud con forzada confianza. Pero el mar de rostros que la miraban
No era el rebaño de 12 personas al que estaba acostumbrada. Era un público listo para la sangre. Se aclaró la garganta. Esta reunión se convoca para abordar el intento de un propietario de burlar la autoridad de la Asociación de Propietarios con una estructura no autorizada. No está autorizado, gritó una voz desde atrás. Era el señor Ruiz sosteniendo una copia del pacto. Está exactamente dentro de las reglas. Karen golpeó el mazo. Fuera de servicio. Gracioso, dije, poniéndome de pie. Eso es lo que dijiste cuando destruiste mi buzón sin previo aviso. Fuera de servicio. La sala estalló. Aplausos. Incluso unas cuantas bebidas alcohólicas apuntaron directamente a Karen. Volvió a golpear la reja, pero el sonido quedó ahogado por las voces que se alzaban contra ella. Bill Ortega, el abogado miembro de la Junta, finalmente se puso de pie. Su voz cortó el ruido como un bisturí. No podemos ignorar lo que ha sucedido aquí. La ley federal prevalece sobre las regulaciones de las asociaciones de propietarios. La aplicación selectiva no solo es injusta, sino ilegal. Recomiendo que desestimemos todas las infracciones relacionadas con el buzón del Dr. Hale y que realicemos una revisión interna de las prácticas de la Junta de inmediato. Los vítores que siguieron casi hicieron estallar el techo. El rostro de Karen se arrugó. Por primera vez, parecía pequeña. Me incliné hacia el micrófono. Querías pelea, Karen. La tuviste y perdiste. La multitud rugió. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo las farolas, mi buzón brillaba como un centinela en la acera, sólido, inquebrantable. Karen podría tener planes aún, pero una cosa era segura. Su lluvia estaba a punto de estallar. Y todo lo que se necesitó para iniciar el colapso fue una caja de acero, un poco de concreto y un vecindario que finalmente recordó cómo mantenerse unido. La llamada reunión de emergencia podría haber terminado con vítores, pero sus réplicas resonaron en Cedar Glen como un terremoto. Durante años, la gente había caminado de puntillas alrededor de Karen, susurrando quejas tras las cortinas corridas, pagando multas sin luchar. Ahora, por primera vez, la habían visto acorralada, su voz ahogada, su mazo impotente, y ese tipo de momento no desaparece de la noche a la mañana. Planta semillas, semillas de rebelión. 3 días después, encontré una de esas semillas en mi puerta. Una petición. Dorothy, de 2 calles, sobre una viuda anciana a la que le habían quitado la fuente para pájaros porque supuestamente era 5 centímetros demasiado alta, había redactado un aviso de destitución. Lo había escrito en una vieja máquina de escribir manual, cada letra desigual, manchada de tinta, pero las palabras tenían más peso que cualquier cosa que hubiera visto en el pacto. Nosotros, los abajo firmantes, propietarios de Cedar Glen, exigimos por la presente una votación para destituir a la presidenta de la Asociación de Propietarios, Karen Monroe, debido al abuso de autoridad en la aplicación selectiva de la ley y a las violaciones de los documentos de gobierno. Recorrí la página con los dedos. Bajo la temblorosa firma de Dorothy había otros 20 nombres escritos con determinación. Franks estaba allí, en negrita y subrayado. La familia Ruiz firmó como un solo miembro. Incluso la tímida señora Whittaker había añadido su cuidada caligrafía. Al final de esa semana eran 50. Karen, por supuesto, no se lo tomó con calma. Irrumpió en los patios de la gente, despotricando contra la calumnia y la difamación. Golpeó puertas exigiendo a los vecinos que volvieran a enviar sus firmas. Pero cada confrontación solo endurecía la determinación de la comunidad. Una vecina me dijo que le susurró, ¿sabe con quién está tratando? Y el hombre respondió, sí, un abusón con un portapapeles. Firmó la petición 2 veces solo por despecho. Mientras tanto, yo recogía mi último recibo federal del seguro. La oficina del inspector postal había recibido mi queja semanas antes, pero ahora enviaban una carta confirmando que estaban revisando el asunto. Sabía que eso no significaba que Karen fuera a prisión mañana, pero era un sello oficial, algo tangible que podía mostrar en cualquier reunión y decir, esto no es solo mi palabra, el tío Sam también está observando. La reunión de destitución estaba programada para un jueves por la noche a finales de septiembre. El centro comunitario estaba a rebosar, con sillas plegables, AP, iñados, la gente apoyada contra las paredes,
Incluso acudieron personas que nunca antes se habían preocupado por las políticas de la Asociación de Propietarios. El ambiente vibraba de anticipación, parecía menos una reunión y más un juicio o tal vez una revolución. Karen llegó tarde, con su blazer más elegante que nunca y los labios tan apretados que parecían doloridos. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y la dejó caer sobre la mesa principal con un golpe teatral. Su esposo la seguía, pálido y silencioso como siempre. Bill Ortega, el abogado jubilado miembro de la Junta, se aclaró la garganta. La agenda de esta noche es un voto de confianza sobre la presidencia de la Asociación de Propietarios de Cedar Glen. Karen se levantó de un salto antes de que él pudiera terminar. Antes de que empecemos con este circo, espetó, permítanme recordarles a todos que me he dedicado a proteger el valor de sus propiedades. Sin mí, este vecindario caería en el caos. Tendríamos colores de pintura desiguales, canastas de baloncesto esparcidas por las calles y jardines feos que arruinarían la reputación de nuestra comunidad. ¿Quieren eso? El silencio que siguió no fue de apoyo, era denso, sofocante como la pausa antes del trueno. Entonces se oyó una voz desde atrás, la de Dorothy. «Lo que quiero es que me devuelvan mi bebedero». Estalló una carcajada que resonó en las paredes beige. Karen se sonrojó. «Esto es un asunto serio. También lo es atropellar buzones». Frank replicó, erguido y con los brazos cruzados. «Y has infringido la ley al hacerlo». Me señaló. «Este hombre tiene la prueba». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. No necesitaba teatralidad, solo hechos. Abrí mi carpeta, levanté el convenio resaltado, las fotos, las declaraciones de los testigos. Mi voz sonaba firme y serena. Karen Monroe destruyó mi buzón 3 veces, me multó por reemplazarlo, afirmó haber seguido el procedimiento, pero nuestro convenio, página 47, sección 14.2, dice lo contrario. No entregó la notificación por escrito, no concede. Dio un plazo de subsanación y actuó ilegalmente. Y aquí estaba, levantando la carta del inspector postal en la que reconocía que interferir con la entrega de correo es un delito federal. Nos puso a todos en riesgo al excederse en su autoridad. Se escucharon jadeos por toda la sala. Karen intentó interrumpir, pero Bill levantó la mano y la silenció. «Y no soy solo yo», continué. «Es la señora Harris, a cuyas persianas atacó. La familia Ruiz, cuyas luces navideñas fueron multadas. Dorothy, cuyo bebedero para pájaros desapareció. Esto no es cumplimiento de la ley, esto es acoso». La multitud estalló. Aplausos, pisotones, gritos de «¡Basta!». Karen golpeó el mazo hasta que el plástico se quebró, pero nadie la escuchó. Finalmente, Bill se puso de pie. «Procederemos a votar». Se distribuyeron las papeletas, simples papelitos con 2 casillas, retener o revocar. La gente hizo fila y depositó sus votos en una caja de cartón al frente. La sala bullía como una colmena. Karen permaneció sentada, con la mirada fija, como un animal atrapado, murmurando en voz baja. Cuando se contó la última papeleta, Bill se aclaró la garganta. Por un margen de 72-9, la comunidad votó para destituir a Karen Monroe como presidenta de la Asociación de Propietarios. El alboroto que siguió fue como nunca antes había visto en Cedar Glen. La gente aplaudió, se abrazó e incluso silbó. Dorothy se secó las lágrimas. Frank levantó su cerveza a modo de saludo. Los chicos Ruiz gritaron tan fuerte que sus padres los mandaron callar, pero a nadie le importó. Karen se quedó de pie, con la cara blanca como el papel. «Te vas a arrepentir de esto», susurró. Luego salió furiosa, con su esposo arrastrándose como un fantasma. Por primera vez en años, el centro comunitario se sintió vivo. Ya no éramos solo vecinos, éramos una coalición. La semana siguiente, Bill Ortega fue elegido nuevo presidente. Una mañana, estaba en la entrada de mi casa, con las manos en los bolsillos, mirando mi buzón blindado con algo parecido a la admiración. «Ya sabes», dijo, «en 20 años de ejercicio de la abogacía, nunca pensé que un buzón derribaría a un tirano. Yo tampoco», lo admití. «Pero aquí estamos», se rió entre dientes. «A veces solo hace falta que una persona se niegue a ceder».
Les diste permiso a todos los demás para que hicieran lo mismo. Miré el buzón que brillaba bajo la luz matutina, con sus números bronceados reflejando la luz. Ya no era solo una caja para facturas y correo basura, era un símbolo, un recordatorio de que defenderse, incluso por algo pequeño, puede tener consecuencias mucho mayores. Con el paso de las semanas, más vecinos empezaron a mejorar sus buzones. No todos optaron por un estilo Fort Knox como yo, pero varios instalaron postes reforzados o buzones más resistentes. El periódico local incluso publicó un artículo titulado Rebelión de los buzones en Cedar Glen. Cómo una propietaria se opuso a la asociación de propietarios. Karen se desvaneció en el olvido. Se rumoreaba que intentó fundar una nueva asociación de propietarios en otra urbanización, pero la noticia se difundió rápidamente. Nadie quería un presidente que pensara que el vandalismo era gobernar. Y yo, que todavía llego a casa después de largas jornadas en el hospital, cansada, pero satisfecha, y sonrío cada vez que veo esa caja verde indestructible esperándome. No solo guarda mi correo, sino la historia del día en que Cedar Glen finalmente recordó que la asociación de propietarios trabaja para nosotros, no al revés. En las semanas posteriores a la destitución, Cedar Glen se sintió como un barrio renacido. El aire era más ligero, la gente saludaba más, los niños dejaban sus canastas de baloncesto afuera sin temor a multas. Dorothy volvió a colocar su bebedero para pájaros en el césped, esta vez con una cinta rosa brillante atada alrededor, un homenaje burlón a las notas de infracción que Karen solía repartir. Cada vez que paseaba a mi perro por la calle, la gente me paraba para darme las gracias, intercambiar historias o preguntarme por la marca de mi buzón indestructible. Era casi gracioso. Durante años, todos habíamos vivido bajo esta niebla invisible de reglas e intimidación, y la niebla se desvaneció de la noche a la mañana, y todo comenzó con algo tan pequeño como un buzón. Pero aunque Karen se había ido, no iba a bajar la guardia. Conocía a gente como ella. Rara vez se quedaban calladas, se enfadaban, conspiraban y a veces volvían con todo. Por eso mantuve mi carpeta de pruebas ordenada y lista, actualizada con cada nueva correspondencia de la Junta y la oficina del inspector postal. Si volvía a intentar algo, estaría preparado. Una fresca mañana de octubre, llegó un sobre blanco a mi buzón blindado. Dentro había un cheque por $150, el reembolso completo de la tarifa de mudanza y una nota mecanografiada de la infracción de la Junta Provisional desestimada. Disculpen las molestias y gracias por su paciencia. La sostuve en la mano y me reí a carcajadas. Durante semanas soñé con ver a Karen tragarse sus palabras. Esto era lo mejor, la asociación de propietarios admitiendo la derrota, no en voz baja, sino por escrito. Deposité el cheque esa misma tarde. Cuando el cajero me preguntó por qué sonreía como un tonto, simplemente dije, es una larga historia, digamos que el buzón ganó. Pero lo mejor no fue el dinero, fue el efecto dominó. En 2 semanas, otros 5 residentes habían instalado sus propias versiones de buzones Fortaleza. Algunos eran de acero como el mío, otros solo con postes reforzados. Pero el mensaje era claro. Cedar Glen ya no quería intimidaciones. Los chicos Ruiz pintaron el suyo de un verde brillante y en broma lo llamaron tanque. El hijo de la señora Harris le instaló un modelo reforzado y ella lo mostró con orgullo como si fuera un trofeo. Frank, como era de esperar, se entusiasmó. Su buzón estaba tan reforzado que un vecino bromeó diciendo que parecía capaz de sobrevivir a un huracán. El periódico local se enteró y publicó un artículo con el titular Rebelión de buzones, cómo un barrio se enfrentó a su asociación de propietarios. La foto era impagable. Frank, Dorothy y yo, orgullosos, junto a mi buzón. La camioneta de Karen pasaba al fondo, su rostro apenas visible a través del cristal tintado. Por una vez, la noticia no trataba de multas ni infracciones. Se trataba de vecinos unidos, y eso se sintió mejor que cualquier victoria judicial. La caída de Karen fue rápida después de eso. Las elecciones revocatorias la habían despojado de su título, pero no pudo resistirse a un último acto de desafío. Corrió el rumor de que intentó llamar a la oficina de cumplimiento del Código del Condado, insistiendo en que nuestros buzones blindados infringían las ordenanzas locales.
Al parecer, el agente se rió y le dijo: si cumple con las normas del Servicio Postal de Estados Unidos, no hay nada que podamos hacer. Después de eso, desapareció. Algunos decían que intentó colarse en la asociación de propietarios de otra urbanización, pero la noticia se corrió rápidamente. Nadie quería su liderazgo. Había pasado de ser la reina B a la paria del barrio en menos de un mes. Una noche vi su todoterreno aparcado en la señal de stop cerca de mi calle. Por un momento pensé que bajaría la ventanilla, quizá incluso se disculparía, pero no lo hizo. Simplemente miró fijamente mi buzón, aceleró el motor y salió a toda velocidad. Fue la última vez que la vi en Cedar Glen. La vida volvió a la normalidad, o al menos a nuestra nueva versión de normalidad. Bill Ortega fue elegido presidente de la Asociación de Propietarios y prometió transparencia e imparcialidad. Las reuniones parecían más bien debates en lugar de interrogatorios. La Junta dejó de criticar tonterías y se centró en los problemas reales: jardinería, seguridad, mantenimiento. La gente acudía, no por miedo, sino por que quería ayudar. Y a mí. Volví a los largos turnos en el hospital, de esos que me dejaban exhausta pero satisfecha. Pero cada vez que entraba en la entrada de mi casa, me saludaba esa reluciente fortaleza verde junto a la acera. Ya no era solo un buzón, era un monumento, la prueba de que a veces las batallas más pequeñas pueden cambiarlo todo. Una noche, mi cartero me dejó una nota escrita a mano: el buzón más seguro de mi ruta. Ojalá tuviera uno en casa. Lo pegué en la nevera, sonriendo cada vez que lo veía. ¿Acaso esperaba que mi mayor batalla vecinal se librara por un buzón? No, pero así es la vida. A veces son las cosas más pequeñas las que revelan las verdades más grandes. Y esto es lo que aprendí. Los acosadores prosperan en el silencio. Se hacen fuertes cuando la gente mira para otro lado, murmura en voz baja o se dice a sí misma que no vale la pena luchar. Karen tenía poder no porque lo mereciera, sino porque nadie se le había enfrentado. En cuanto alguien lo hizo, su imperio se derrumbó. El buzón fue solo la chispa. La verdadera chispa surgió cuando los vecinos se dieron cuenta de que ya no tenían que aguantarlo más, que tenían derecho a sus casas, sus jardines, sus bebederos para pájaros y sus canastas de baloncesto, y que juntos eran más fuertes que una mujer con un mazo en una camioneta. Espero que quien escuche esta historia lo recuerde, ya sea un buzón, un letrero en el jardín o algo mucho más grande. No dejen que los tiranos los manejen. Defiéndanse, documenten todo, busquen a sus aliados, y cuando coloquen su bandera o su buzón, asegúrense de que sea tan sólido que nadie pueda derribarlo. Así que sí, mi buzón es a prueba de balas, pero lo más importante es que ahora mi vecindario también lo es, y cada vez que paso por delante, recuerdo que quizá no detuvo las balas, pero detuvo a Karen, y eso es suficiente. Al final, la lección no fue sobre buzones, multas, ni siquiera sobre Karen, fue sobre valentía. La valentía de decir que no cuando alguien abusa de su autoridad y la valentía de permanecer unidos cuando una sola voz se siente demasiado débil. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de los pequeños actos de desafío, pero la verdad es que esos actos tienen un efecto dominó. Mi pelea por un buzón inspiró a un vecindario a reclamar su dignidad. En la vida conocerás a personas que prosperan con el control, que se alimentan de la intimidación. No se lo permitas, no pongas los ojos en blanco y lo dejes pasar. Mantén tu posición, incluso si es por algo que parece trivial, porque nunca se trata solo de la cosa, se trata del principio que la sustenta. Si esta historia te resonó, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un abusador, a una asociación de propietarios o a alguien más? Y no olvides suscribirte porque créeme, hay muchas más pesadillas y victorias de HOA donde llegó esta